Bueno, seguimos en este Chile y Perú frente a frente en La Haya. A esta hora le damos la bienvenida al ex embajador Jaime Lagos Erazo, profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho, experto en temas limítrofes, en límites fronterizos. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes de esta invitación. La pregunta del juez marroquí, que dejó a todos como tambaleando, mirando a otro lado, porque nadie lo había discutido en todos los alegatos. Y el juez marroquí como que inserta una especie de estilete. Respuesta de Perú, dicen que a la fecha, al momento de la declaración de 1952, Tratado para Chile, no existían normas internacionales que facultaran a los países para declarar las 200 millas. ¿Qué le parece? Bueno, es difícil respuesta en realidad, así que yo no es que me quiera correr. Es como enigmática la pregunta, ¿no? Es muy enigmática, la verdad que es sorprendente. Al terminar prácticamente la primera ronda de alegatos, sale el juez marroquí con esta consulta de un tema bastante complejo en el derecho internacional público, que es el tema de la interporabilidad de los tratados, que ustedes lo han explicado muy bien. Tomás, creo que han hecho una lectura muy profunda del tema, y mañana las dos delegaciones, me imagino que este fin de semana, tienen que responder a una serie de otras cosas, boquetes, ya que estamos hablando casi en términos bélicos, todo este debate ha sido de boquetes, de disparos, fuego cruzado, términos que yo también he empleado, y ahora se nos presenta un juez marroquí con esta consulta que tiene un poco sorprendido, yo creo, a la parte chilena y a la parte peruana. Nunca se había hablado este tema antes. No creo que se haya hablado tampoco en otros juicios, en la forma que lo plantea ahora. Pero Perú puede dar una respuesta categórica, decir no, en el 1952 no había la legislación necesaria como para haber definido una frontera pasándose las 200 millas. ¿Puede dar una respuesta categórica sin casarse a sí mismo? Yo creo que también está complicado tanto Perú como Chile. Ha habido una serie de especulaciones que esto favorece a Chile, favorece a Perú. Yo creo que estamos los dos complicados, seamos francos, estamos los dos complicados. En primer lugar, esto se trata de un tema de interpretación de tratados. Por lo tanto, veo yo a Perú tratando de interpretar tratados, que cuando dice que no hay tratados, ya de por sí es una materia compleja. Después, toda la trayectoria de actos convencionales unilaterales del Perú han sido aprobados por presidentes. Manuel Odría en el 55, la declaración Bustamante Rivero en el 47. Esta es una lucha que dieron los tres países del Pacífico Sur, y que logró convertirse en una regla mundial, la defensa de las 200 millas. Qué difícil a dos países que tomaron esta pionera iniciativa ahora tratar de torpedear esta misma iniciativa que ahora ha sido codificada en la Convención de Derecho del Mar. ¿Usted no cree que aquí hay una paradoja? La paradoja es la siguiente: Chile siempre pidió que el tribunal resuelva de acuerdo a derecho, no por razones políticas, no, derecho. Y sin embargo, esta fue una decisión política. No fue una decisión legal, fue política. Y resulta que el derecho se va formando, el derecho internacional, básicamente por tratados y por costumbre. Y cuando alguien toma una decisión que posteriormente se transforma en costumbre, porque la aceptan todos, como en este caso, fue una decisión política. Y a los creadores del derecho internacional se les puede sancionar en su primer acto, en este caso, creadores de derecho, sancionar diciendo, no, todo esto que hicieron ustedes no sirve para nada porque la ley que existía en ese momento no sirve. Entonces a lo mejor Chile no debiera invocar ahora sí una razón política. Realmente es una cosa rocambolesca lo que está pasando. Bueno, este tipo de decisiones obviamente tienen un componente político y un componente jurídico. La Corte es un tribunal de derecho. Le están planteando un tema jurídico. Ahora, ¿quién tomó la decisión de plantear este tema? ¿La tomó el juez Benuna o tuvo, yo supongo que es un juez absolutamente independiente? ¿Supone? Yo supongo, digamos, se supone que los jueces son independientes, son los más altos. No, pero en el sentido de que se está representando a sí mismo, o puede haber conversado con otros jueces y ser una pregunta colegiada, digamos. Todo es absolutamente especulativo. Yo no sé si lo ha conversado con otros jueces, es imposible saberlo, a lo mejor algún día se sabrá. Puede ser una actitud absolutamente... Él tenía otras consultas, otras preguntas que ha hecho en otros juicios al final del juicio, o sea, tiene una práctica de hacer consultas, es un gran experto en derecho del mar, estuvo en las Naciones Unidas, o sea, tiene un gran conocimiento de los organismos internacionales. Ahora, si lo consultó con otras personas, tan difícil decirlo. Pero en todo caso, la decisión que tomó, jurídica o política, no lo sé. Yo creo que es más bien jurídica, y planteó un dilema bastante serio para responder a los dos países, porque entramos en el tema de la interpretación de los tratados, la interporalidad de los tratados cuando son examinados por un juez en una sentencia, deben considerar el derecho, el tiempo que se gestó esa norma jurídica,
o debe considerar otros factores, la intención de las partes, la conducta de las partes, hay una serie de factores, porque las reglas son de interpretación y de ejecución. Y sobre todo, y además está lo otro, cosa curiosa, es que viene de un marroquí que forma parte del mundo en desarrollo. Fuimos primero los latinoamericanos, después el mundo en desarrollo, que creó la regla de las 200 millas contra las potencias coloniales. Así que también hay una serie de... Estas son las contradicciones que noto en esta pregunta. Hay un antecedente que es el caso del Sahara Occidental, donde Marruecos tenía mucho que ver. Bueno, claro. Entonces resulta que ese es el antecedente jurídico, es una consulta, pero un antecedente jurídico de la misma Corte sobre un tema de la permanencia de las leyes en el tiempo. Por lo tanto, también ahí hay un tema de nacionalidad. Claramente. Yo no recuerdo esa instancia. El Sahara, obviamente, había una disputa entre Marruecos y España por el Sahara. Es una larga disputa política. A lo mejor tiene ese trasfondo político porque está representando la opinión también de su país. Y este es un problema que casi ha llevado a una situación muy conflictiva entre España y Marruecos. A lo mejor, por cierto que puede tener ese componente político. Profesor, lo invito a que hagamos una pausa y que sigamos conversando de este tema que en un principio podría haber parecido que era una pregunta que le facilitaba la vida a Perú, sin embargo parece que se la complica doblemente. Hacemos una pausa y ya volvemos con este programa especial respecto a la Haya. Bueno, seguimos aquí en Chile y Perú, en La Haya, frente a frente. Mañana se van a conocer estas posiciones más enfrentadas que nunca. Estamos con el profesor Lagos Erazo y queremos preguntarle si la respuesta, lo que pensábamos en un principio, le favorece más a Perú esta pregunta, porque evidentemente puede decir, no, en esa época no teníamos cómo definir un límite, así que, señores de la Corte, fíjenlo ustedes, y el principio de ustedes es la equidad y la equidistancia. No, yo creo que tampoco vamos a llegar a ese extremo. Yo creo que vamos a tener que contestar esa pregunta en forma inteligente y probar cómo ha ido evolucionando el derecho del mar. El derecho del mar solo fue codificado en el año 82, pero era derecho consuetudinario, era costumbre internacional. Y aquí tiene dos aspectos, interpretación y ejecución. Este tratado del 52 no está solo volando en el espacio, ha sido ejecutado, ha sido reconocido. ¿En qué situación queda el Tratado del 54, por ejemplo? Si de alguna manera se aportillara el Tratado del 52, ¿en qué queda el Tratado del 54? Entonces la respuesta Entonces de no Perú queda nada de nada. La respuesta de Perú no puede decir no. Yo creo que Chile, decir en qué sentido. Perú, mañana, la respuesta de Perú no puede decir. Yo creo que cada uno va a encontrar una explicación dentro del marco y dentro del, digamos, de resbaladizo sendero del derecho internacional, van a explicar una razón y otra que favorecen una u otra tesis. Yo creo que nadie se va a preguntar concretamente. Bueno, ya hemos visto que el profesor italiano Trevi ha dicho que no, que simplemente esto significa que esto es un manifiesto político y que no hay tratado. Pero Chile obviamente tiene muchos argumentos para refutar esa interpretación. Es un tema que ha sido largamente discutido en el derecho internacional. Usted escribió este libro, Los límites marítimos con el Perú. Y aquí trata el tema de la intertemporalidad de las leyes, pero no exactamente como lo dijo Perú. ¿Fue una sorpresa para usted, pese a ser un experto y escribir este libro? ¿Se sintió como igual que todos con una patada en las canillas? Gracias por la palabra experto, pero la verdad es que yo mencioné que dentro de las reglas de interpretación de los tratados existe lo que ha hecho el juez marroquí. Ha planteado un típico tema de interpretación de tratados y de ejecución de tratados. Me sentí sorprendido, porque en realidad ninguna parte lo había planteado antes. Si lo hubiera planteado Perú en sus alegatos, uno hubiera dicho, bueno, aquí hay un interés concreto de Perú, pero también complica a Perú de alguna medida. Pero yo no me quiero pronunciar sobre que sí o que no, y si favorece a uno y otro, porque tengamos paciencia de escuchar mañana en la mañana, a las 6 de la mañana, cuando el profesor italiano nos va a explicar exactamente cuál es la posición peruana en torno a este tema. Y que vamos a transmitir en directo, pero yo lo quería llevar a otra cosa, porque no solamente tiene que responder esta pregunta del juez marroquí, sino que también responderle a Chile los argumentos que presentó tanto el jueves y el viernes. ¿Cuál es el argumento más débil que usted vio de Chile en que Perú podría tener dónde entrar? Yo creo que Chile tuvo realmente un desempeño impecable, superó incluso mis expectativas. Yo creo que anduvo muy bien en la defensa de los tratados, creo que fue magistral esa explicación que es un tratado y no un cuasi tratado, esta figura tan extraña. Chile ha defendido también las prácticas. Ayer el canciller Roncayolo, yo escribí un artículo hoy día en el Mercurio, se dirigió todos sus dardos en contra de la práctica de los estados. 60 años de posesión indisputada y en silencio del Perú, que no ha producido ninguna práctica ni conducta de las partes, hizo caso omiso.
Y Chile tiene que exhibir tanto, incluso los mapas geográficos de los manuales de estudio fueron considerados como absolutamente triviales, cuando todos los mapas juegan un cierto factor. No son fuentes secundarias, ciertamente, no son fuentes primarias, pero bueno, ahí vendrá la lucha y cada uno va a poner el acento. Yo creo que, no sé si estamos concluyendo, las palabras de Crawford cuando terminó me parece que fueron muy subjetivas. Equidad, 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 dijo. Pero con eso no se puede destruir la pacta sunt servanda y la estabilidad y permanencia en la frontera. Yo creo que ahí están las dos filosofías. Por un lado, equidad, 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 y por otro lado, hay que respetar la frontera, porque si no sería un caos internacional. No destruyemos lo que viene. Bueno, mañana vamos a tener la respuesta a todas estas interrogantes de las que hemos hablado hoy, Tomás. Vamos a tener mucho que conversar. ¿Qué contestó Perú? Y los vamos a estar esperando a las 9:30 de la noche aquí en Perú, Chile, en La Haya, frente a frente. Muy buenas noches y muchas gracias. Chao, buenas noches, gracias. Hola, ¿cómo están? Junto a Tomás Mochati les queremos dar la bienvenida a este programa especial Con los ojos puestos en La Haya. Una semana sin duda, Tomás, clave, en que tanto Chile como Perú quedaron con esta especie de tarea pendiente, tarea para el fin de semana. Y una tarea que van a tener que responder la pregunta que les hizo el juez marroquí Mohamed Benouna, que cerró los alegatos del viernes. Mañana le corresponde a Perú el turno de responder y de alegar, porque no había tenido la posibilidad de responder lo que había dicho Chile tanto jueves y viernes, así que tiene que decir una cosa contundente y ver bien qué va a decir, no se puede casar. Hable ahora o calle para siempre, para toda la historia. Eso es lo que le va a pasar a Perú mañana. O sea, es la única oportunidad que va a tener. Chile cierra el día viernes, es la dúplica chilena, mañana es la réplica peruana, y definitivamente va a apuntar seguramente sobre los lados débiles chilenos. Los vamos a analizar en este programa, qué es lo que puede decir Perú mañana y qué puede responder ante esa pregunta del juez marroquí que dejó a todos como tambaleando, porque apunta a una cuestión muy esencial en el derecho: la vigencia de las leyes durante el tiempo. ¿Puede haber retroactividad de las leyes? ¿Qué vigencia tienen las leyes? ¿Hasta cuándo tienen vigencia las leyes? ¿Qué pasa en el derecho internacional respecto de esto? Un asunto realmente apasionante y que ha tenido a los equipos jurídicos de los dos países concentrados durante todo este fin de semana. Bueno, recordémosle a la gente cuál fue esa pregunta que nos tiene a todos en vilo, sobre todo al equipo peruano. Revisémosla en la siguiente gráfica que les vamos a presentar. Lo que dijo el juez marroquí en esos 40 segundos que descolocaron a todo el mundo después de las 6 horas de alegato. Vamos ahí la tenemos. Mohamed Benouna dice: ¿consideran ustedes que signatarios de la Declaración de Santiago 1952 podían en esa fecha, conforme al derecho internacional general, proclamar y delimitar una zona... Proclamar una zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusiva sobre el mar, que baña las costas de ambos países hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas? Perfecto, tú tienes mejor vista que yo, Tomás, así que pudiste leerlo claramente lo que aparecía ahí. Bueno, en definitiva... Tengo un torpeo acá hoy en la mano. Sí. Y sí, bueno, hizo trampa, pero esa es la pregunta, si efectivamente tenían la capacidad de los estados en esa fecha con la legislación que había de poder fijar límites, y eso es lo que va a tener que responder Perú primero y Chile después. A Chile le viene bien venir al final, ¿no es cierto? Tulio Trevis, que es el abogado italiano de Perú, va a contestar mañana, tiene esa misión. No es fácil la respuesta peruana, la vamos a analizar en el curso de este programa. Tampoco es fácil para Chile contestar esa pregunta, yo creo que para ninguno. Yo creo que además el juez se dio un gusto de preguntar a eximios abogados una respuesta que ni siquiera los tratadistas más completos la han respondido en excelente manera. De hecho, son respuestas que se han dado a través de la jurisprudencia. Hay una serie de casos que se refieren a estos temas, los vamos a analizar, pero no hay una respuesta concreta. Para Chile y Perú es una pregunta compleja, muy, muy compleja. Y es una ventaja que Perú responda primero, porque de todas maneras. De todas maneras. Prepara en base a eso también ¿qué puede decir su Perú? Respuesta. ¿Puede Perú decir... no puede decir nada distinto a sí, se podía.
Perdón, Chile no puede ser nada distinto, así se podía. Perú, Perú? Tiene una respuesta más compleja porque también se podría casar, entre comillas, porque si dice no hay 200 millas, a mi entender, ¿cómo podría pedir estas 200 millas que están formando el triángulo exterior que es parte del mar internacional? Mira, la información que yo tengo es que Perú va a decir que no se podía. Claro. Y que por lo tanto el tratado no tenía vigencia. Y como no tenía vigencia, hay que delimitar ahora, de acuerdo a las normas que existen en estos instantes. A Perú le viene bien. A Perú, salvo por el principio del estopel. O sea... Explícate. El principio de la preclusión en materia internacional, en materia de derecho internacional. Ningún Estado puede ir en contra de la propia conducta. Si Perú invocó ese tratado frente a Estados Unidos, por ejemplo, frente a la flota pesquera Donasi en su oportunidad, en varias oportunidades frente a tercero, si invocó ese tratado quiere decir que validó ese tratado. ¿Puede después discutir ese tratado y decir que no valía? En derecho internacional el principio del estopel indica que no se puede ir en contra de la conducta propia. Hay una preclusión en cuanto a la acción internacional para discutir la conducta propia. Por lo tanto, hay dos derechos que están colisionando. Yo no sé cómo lo va a solucionar Perú. Es difícil que lo pueda solucionar, pero este es un tema realmente apasionante para los expertos en derecho internacional. Bueno, el italiano tiene la palabra mañana. Los italianos Tulio Trevis es el que tendrá que contestar. Marcando pauta. Pero veamos qué dijeron los cancilleres a un día de que escuchemos esta respuesta. Vamos a ver lo que dijeron tanto el canciller chileno como el canciller peruano. No hay inquietud, simplemente estamos esperando escuchar su planteamiento y desde ya estamos trabajando para preparar lo que vamos a presentar nosotros el viernes, porque una parte es contestar cualquier cosa que pudiera presentar Perú, pero hay ciertos puntos que nosotros quisiéramos enfatizar también. Yo creo que la pregunta es una invitación a una reflexión colectiva de los dos países y de todos, porque este es un proceso que felizmente el conjunto del público está siguiendo con atención y tratando de tener la mayor información posible. Es una invitación a ubicar las cosas en su momento histórico, ¿no es cierto? A pensar qué cosa es lo que se podía hacer desde el punto de vista del derecho internacional del 52 y qué es lo que se puede hacer ahora. Yo no voy a responder la pregunta porque nuestros abogados están trabajando en eso y vamos a dar una respuesta el martes en la Corte, tal como nos ha pedido el presidente de la Corte, ¿no? El tema de los límites marítimos es un tema muy reciente. Históricamente los países se preocuparon de sus límites terrestres. Hay que ubicar las cosas en su momento histórico, dice el canciller Roncagliolo. ¿Podría dar una pista a eso de la respuesta de mañana? Es que lo que pasa es que el tema de las leyes y de la permanencia en el tiempo es un tema histórico en el derecho. Si alguien va al Código Civil, por ejemplo, el artículo 9 habla de esto del Código Civil chileno. Se preocupó don Andrés Bello. Está la ley sobre el efecto retroactivo de las leyes en el apéndice del Código Civil. En materia penal, por ejemplo, las leyes no son retroactivas, salvo el principio pro reo de que haya una ley que beneficia a un reo en forma posterior y por lo tanto se le aplica y por lo tanto hay una excepción a la retroactividad. Y en materia de derecho internacional habla de la intertemporalidad de las leyes. O sea, se aplican las leyes, la ley vigente, esa es la que rige, pero resulta que en materia, por ejemplo, colonial, cuando los países eran colonialistas y adquirían territorios a través de esas leyes, después eso tiene vigencia, ¿no? Esa ley que les permitía en algún momento tener colonias, con el correr del tiempo, ¿perdió vigencia? Sí. Actos nuevos de ejercicio de soberanía, y esto es lo complejo, actos nuevos de ejercicio de soberanía, por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos, hacen que ese derecho colonial se haya extinguido. Esto es muy complejo. Y por eso yo digo, la respuesta va a ser muy, muy compleja. Hay algunas sentencias a nivel internacional, las vamos a revisar más adelante, que informan sobre todo este tipo de cosas, que vienen de 1800 y tanto, hasta alguna opinión consultiva sobre el Sahara Occidental de esta misma Corte de 1953. Eso son las normas que existen y sobre las que los abogados peruanos y chilenos están trabajando en estos instantes. Bueno, lo tiene difícil Perú. Yo creo que Chile tiene una sola respuesta. Sí, se podía, no tiene más. Vamos a La Haya, yo tengo una reflexión sobre eso, lo vamos a hacer más adelante. Vamos a La Haya. Muy bien, ahí está Patricio Martínez y Eric López de Radio Bio Bio y CNN. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Esperando, ansiosos, lo que vaya a pasar mañana. ¿Qué antecedentes tienen? ¿Cómo es el ambiente que se está viviendo hoy? ¿Y cuáles son los argumentos que podemos a lo mejor adelantar de lo que se va a explicar mañana?
Un ambiente tranquilo fue el que pudimos ver esta mañana, por lo menos en la delegación peruana, como nunca. Salieron los cancilleres en la mañana, incluso conversaron brevemente con los periodistas chilenos que estábamos allá afuera, sin entregar muchos antecedentes, en realidad casi nada de fondo, sino que tan solo transmitieron de que estaban muy tranquilos, de que incluso se habían dado ese tiempo para dar una vuelta. Estaba el ex canciller Rodríguez Cuadros, estaba también García Belaunde, y había un tercer canciller que no recuerdo, Ferrero Costa, que estaban allí en un ambiente bien distendido. Fue por lo menos lo que pudimos ver en la delegación peruana. Distendido el ambiente en la delegación peruana y en la delegación chilena, porque la delegación chilena también tuvo que trabajar, está a la espera de lo que diga Perú mañana, pero igual hubo trabajo durante el fin de semana. ¿Ustedes perciben que después de los alegatos de uno y otro cambió la percepción de cada uno? ¿Están intranquilos más unos que otros? ¿Cómo ven las dos delegaciones de ustedes? Más confianza que nunca es lo que dijo hoy día Alberto Van Claveren, el embajador, que es el agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia. Están muy confiados. Nosotros hablamos con algunos expertos hoy que forman parte de la delegación chilena, y el ambiente es de mucha confianza, teniendo en cuenta, dicen que la pregunta del juez marroquí Mohamed Beneuna, dicen que conviene a Chile. ¿Por qué? Porque se va a argumentar, se va a discutir respecto a lo que Chile considera al fondo de este asunto. ¿Existe o no un tratado entre Chile y Perú? Y ese, según Chile, es de 1952. Pero además también se ha sostenido por parte de algunos de los abogados que asesoran a Chile que es tan solo uno de los puntos, que no es lo que les está quitando el sueño a los abogados que representan a Chile en este minuto, sino que ya hay una respuesta respecto a eso, de que se va a esperar, por cierto, lo que diga Perú durante la jornada que va a empezar las próximas horas, pero que además de eso hay una serie de otros elementos que se están analizando y que van a ser expuestos durante el día viernes. Rápidamente, ¿había alguna filtración de lo que va a decir Perú? ¿Saben ustedes algo? A la pregunta del juez marroquí. Sí, sabemos, lo entregamos hoy día en unas ediciones, en nuestro caso de Radiograma, donde destacamos este hecho que va a una norma que va a esgrimir el Perú, que es un tanto complicada poder explicarla, que tiene que ver con que Perú va a argumentar que en la época no existía el marco legal, el marco del derecho internacional para poder validar ese tratado, el de 1952, pero que ahora sí existe, y eso es una dicotomía tal vez que puede ser complicado para el Perú explicar, pero que por supuesto tiene abogados suficientemente peritos para poder explicar ante la Corte Internacional de Justicia aquellos argumentos. Eric, Patricio, los queremos dejar descansar. Mañana empiezan un día bastante temprano, son 5 horas de alegatos en los que van a tener que estar muy atentos ustedes allá, nosotros aquí madrugando. Así que los despedimos, ustedes buenas noches, y mañana estaremos de nuevo en contacto a esta misma hora ya para tener en efecto qué fue lo que pasó en La Haya. ¿Hacemos una pausa, Tomás? Una pausa. Chao, buenas noches. Chao.